días a todos. Hoy es jueves 1 de octubre. Bienvenidos a nuestro Ángulo edición 60. Ángulo es un espacio del grupo Fivenca donde semanalmente presentamos temas de interés para nuestros clientes. Normalmente nos basamos en mercados, tanto mercados nacionales como mercados internacionales, y las alternativas o las herramientas del mercado de valores venezolano. Fivenca Casa de Bolsa es empresa líder en el mercado de valores venezolano y con una gran trayectoria en el país y apostando siempre por Venezuela. Y en esa apuesta por Venezuela hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar, que es el tema de la inclusión. Para eso vamos a tener a Alesia Rodríguez, CEO de Inclusion Consulting Group. La vamos a presentar después de hacerles un breve comentario acerca de nuestros productos y servicios. Fivenca Casa de Bolsa es, como les dije, el líder del mercado de valores. Somos líderes en emisión de deuda privada para las empresas venezolanas y también tenemos una gran experiencia en finanzas corporativas, en el tema de valoraciones de empresas, fusiones, adquisiciones, levantamiento de fondos, financiamiento de capital, titularización de activos, planes de negocio y estudios de mercado, y entre otros de productos o ofertas de valor que tenemos hacia nuestros clientes. Parte de esa oferta de valor es, como les dije antes, este espacio Ángulo que tenemos toda la semana. También les dije hoy nuestro espacio número 60. Ha sido un esfuerzo continuo desde principios del 2019 y la verdad es que la respuesta que hemos tenido de nuestros clientes para este esfuerzo ha sido bien positivo y por eso nos empeñamos en tratar temas que sean de interés para todos. Para el día de hoy, como les dije, tenemos a Alesia Rodríguez y la presentación la va a hacer nuestra vicepresidente de comunicaciones, Ana Corina Tineo. Muy buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar a Alesia Rodríguez Pardo, CEO de Inclusion Consulting Group, empresa consultora especializada en inclusión laboral, financiera y social. Ha sido miembro del directorio de Fede Cámaras por el sector seguros y ha trabajado tanto en el sector público como privado. Es administradora de la Universidad Metropolitana con MBA de Columbia University, MBA de Harvard University, maestría en Economía de Brown University y es profesora invitada de IES. Alesia, un gusto tenerte con nosotros. Si quieres puedes prender tu cámara y... Hola, Ana Corina. Gracias por estar con nosotros. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Quiero darle gracias a Fivenca, a su presidente, el señor José Gregorio Tineo, por esta invitación, a ti, Ana Corina, por todo el entusiasmo con el que coordinaste la realización. Celebro que Fivenca, una casa de bolsa líder en el mercado, aborde estos temas, tenga este espacio tan importante del Ángulo Fivenca para convertir temas de importancia y que le diera una visibilidad a un tema que por lo general la gente asume como un dado, pero que es importante cada vez más reflexionar sobre el valor de la inclusión. El valor de la inclusión desde una perspectiva integral. Yo voy a compartir, con la presentación que les voy a compartir hoy. Yo quería aproximar lo que es la importancia de la inclusión. El título que le puse fue la inclusión como una apuesta segura. Y van a ver a lo largo de lo que les voy a estar compartiendo por qué considero que es una apuesta segura. La primera pregunta es, ¿la inclusión es una moda? ¿Es una tendencia? ¿Es una realidad? ¿O es una evolución como sociedad? Esas son una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer porque obviamente cada vez más está más evidente y visible la importancia de la inclusión. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos a Verna Myers, que es la vicepresidenta de Estrategia de Inclusión y Diversidad de Netflix. Y ella dice, por ejemplo, temas como diversidad es que te inviten a la fiesta e inclusión es que te saquen a bailar en esa fiesta. Y vamos a ir decantando algunos conceptos. Ustedes me preguntarán, a lo mejor ustedes están esperando que yo arrancara con la definición de inclusión.
Y quisiera un poquito que transitáramos en lo que está ocurriendo para luego entrar en las definiciones, en las perspectivas de la inclusión y en los retos que ello lleva. Porque aquí nos ayuda a desmitificar un poco más lo que podría ser una tendencia o si simplemente es una moda pasajera. Si ustedes recientemente y todos con la pandemia hemos estado pegados a Netflix habrán visto que han cumplido un rol no solo de promover más la diversidad dentro de su fuerza laboral como empresa, sino específicamente en su programación. Cada vez más se hacen programas, películas, series que evidencien el tema de la inclusión y la importancia de la inclusión. Y cuando hablo de inclusión hablo desde la perspectiva de género, de raza, de estado nivel socioeconómico, de religión, etcétera. Porque a veces la sociedad no nos damos cuenta y tenemos sesgos inconscientes, por más que tenemos toda la buena intención de incluir. Entonces, una de las cosas importantes es que estamos viendo cada vez más empresas como Netflix diciendo eso. En el lado derecho, tienen a la jefe de recursos humanos de LinkedIn que dice, cuando escuchamos y celebramos lo que es común y diferente, nos convertimos en una organización más sabia, más inclusiva y mejor. En el tope, en el lado financiero, tenemos a Mastercard. Como estos son algunos de muchos ejemplos que ustedes también han podido estar viendo. Y Mastercard dice, expande su iniciativa de inclusión financiera. Un concepto que es fundamental y bueno, obviamente para Fivenca cobra un valor aún más relevante y vamos a conversar un poquito más adelante. Pero es que incluso, si uno se va para abajo, está Fórmula 1. La Fórmula 1 está haciendo la vía como vehículo de inclusión y diversidad. Y Lewis Hamilton, uno de los líderes, obviamente, de Fórmula 1, ha establecido un fondo y un compromiso para promover la mayor inclusión, no solo en los trabajadores, que todo el equipo que forma parte de la Fórmula 1 diversa, de todas las razas, de géneros, oportunidades, sino también para identificar las barreras principales que está limitando el hecho de acceder a trabajar en estos entornos y también de ser piloto, porque ser piloto, si bien requiere tener talento, también hay barreras financieras y otras, y es tratar de promover que hay gente con habilidades para ser buenos pilotos, que se les hagan los contextos que lo permitan. Ahora, se está hablando mucho de eso y obviamente han escuchado de las multilaterales, que es natural que hablen de eso, la CEPAL, el BID, la CAF. ¿Qué dicen los estudios y las investigaciones sobre la inclusión? Porque uno dice, bueno, esto suena muy bonito, pero ¿qué está ocurriendo? Esto son buenas intenciones. Para empezar, Boston Consulting Group dice que compañías que tienen, un estudio reciente, composición gerencial y de personal más diversa, tienen 19% más ingresos. Por otro lado, Joint Bernstein Research, que hizo un estudio entre varias compañías, dijo que las compañías inclusivas, es decir, las que se abren a la diversidad y la inclusión de todo tipo, son 1.7 veces más probables de ser líderes de innovación en su mercado y evidencian mayor competitividad comparada a sus contrapartes que son menos inclusivos. Por otro lado, tenemos una investigación muy interesante que se hizo en Alemania que pregunta, ¿en verdad son más innovadoras las empresas diversas? Y la conclusión que llegan es que la diversidad promueve la innovación y también la innovación promueve la diversidad. Pero sobre todo descubrieron que los retornos de la innovación aumentan en la medida que la proporción de mujeres en la alta gerencia es mayor al 20%. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a observar? Y así hay muchos más estudios que vamos a ir compartiendo. Que la inclusión, de ser algo considerado solo como, bueno, esto es algo correcto, esto es algo bonito, que hay que promover en la vida, a convertirse entre una de las prioridades en las estrategias de negocios en el mundo. Y por supuesto, obviamente, en las agendas de políticas públicas de los gobiernos, porque esto, como vamos a ver, es una visión integral y sistémica para que pueda realmente tener abarque. Si seguimos viendo algunos de los resultados de tener una cultura empresarial inclusiva, ¿y por qué se habla de cultura empresarial inclusiva? Porque no basta solo incluir personas, y vamos a ver qué significa la inclusión, sino que la organización esté comprometida desde sus altos liderazgos y en la dinámica de la cultura organizacional a promover un entorno inclusivo, a hacer sentir a las personas cómodas que son parte de una organización. Y miren qué interesante, los resultados hablan casi que por sí mismos y cada vez aumentan más. Cuando las empresas ponen en práctica estas culturas, hay un 62,6% de mayor rentabilidad y productividad, aumentan la capacidad de atraer y retener talento humano,
cerca del 60%, impulsan su creatividad e innovación y su apertura, un 59%, mejora la reputación de las empresas, y esto es muy importante porque cada vez más los consumidores son muy selectivos a la hora de escoger las empresas, no solo de los bienes y servicios y consumos masivos, sino hasta de sus empresas financieras, sus empresas de salud, sus organizaciones a las que pertenecen. Entonces, es importante también el tema de la reputacional, pero que no se quede como un tema reputacional, obviamente que se trabaje aguas adentro. Incrementar la capacidad de calibrar el interés y la demanda de los consumidores. Y dentro de esa diversidad e inclusión, que va con edad, con socioeconómico y con distintas etnias y razas, en McKinsey establecieron en cuanto a género una información interesante. Si las mujeres tuvieran la misma participación en el mercado laboral que los hombres, el PIB mundial anual crecería en un 26% y en América Latina un 34%. Cuando uno ve estos números dice, caramba, algo está ocurriendo, algo está pasando, esto tiene importancia. Y esto tiene implicaciones. Y esto lo corroboran también estudios de la OIT, estudios del Banco Mundial, los de arriba son los de la OIT. Entonces, la pregunta es, si esto está ocurriendo, esto se está identificando y eso se está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Y qué está promoviendo y haciendo varios de los líderes en el mundo? Porque algo tiene que estar ocurriendo más allá de una buena voluntad. Obviamente, políticas públicas también que generen conciencia. Entonces, cuando uno observa, y aquí hay un tema que lo traje más, sobre todo específicamente por el tema de que estamos en una audiencia con FIBENCA, de la inclusión, la diversidad, los resultados financieros de una empresa, pero también del sector financiero. Todos es conocido que la diversidad en portafolio financiero genera mejor retornos de inversión. La diversificación al final es una diversidad. Pero ¿sabías que los negocios con mayor proporción de gerentes financieras mujeres y con mayor diversidad racial, étnica, pueden producir mayores retornos en negocios donde la diversidad no está presente? No sé qué tan conscientes todos estábamos de esto, pero esto es una realidad que cada vez más se está evidenciando. Y bueno, yo, por ejemplo, aprovecho para celebrar que en FIBENCA hay mucha participación femenina en todo su equipo profesional. Me encanta ver a Adriana Concalves hablando en Pensini, exponiendo todas las análisis que hacen en FIBENCA. Eso es importante porque uno de los nunca se duda de las capacidades de las personas que puedan estar tomando posiciones de liderazgo. Lo importante también es trabajar en las estructuras y las culturas organizacionales que se visibilicen esas personas con esas capacidades y se les den las igualdades de oportunidades para participar en esas discusiones y en esas esferas. Ahora, si no me quieren creer a mí, ver estos números, siempre es interesante ver qué están haciendo los que en algunos momentos son referentes en el mundo. Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, que todos sabemos, un señor además muy mayor, pero de una sabiduría financiera que todo el mundo quisiera poder replicar, lanzó el primer todo mujeres de un foro justo antes de su asamblea de accionistas, el Variant Perspective Investment Conference. No solo eso, sino que en su carta a los accionistas de Berkshire Hathaway, ahorita en el 2020, puso y reforzó en muchísimos de los lados no solo la inclusión y la diversidad en general, sino en particular es un gran vocero hacia el tema de la mayor igualdad y equidad de género en las participaciones de las empresas. Y dijo, la inclusión de mujeres en directivas de las empresas es un importante y necesario proceso de acción. Él es uno de los impulsadores de lo que se llama el grupo del 30%, que busca que cada vez más en las empresas, en las juntas directivas, porque se pasa, y vamos a ver en las cifras también con Venezuela, se gradúan mucho más mujeres, hasta en algunas carreras hasta con mejores notas, entran a las empresas en las bases, pero después se van desvisibilizando a medida que suben en la organización, y hay pues todos estos términos que daría para una conferencia completa en eso, sobre las barreras que hacen que se limite. Por eso se necesitan tomar acciones realmente y tener estos voceros, y sobre todo incorporar a los hombres que sean parte de eso. Eso es uno de los aspectos importantes. Él es uno de los grandes impulsadores de que las empresas cada vez más, y en sus empresas y en el mundo, se llegue en el tiempo a alcanzar que el 30% de las juntas directivas participen mujeres en tomas de decisiones. Obviamente diversificación en general. Sin dudar en la meritocracia. El tema está que la meritocracia a veces no es suficiente. Puedes tener personas con los méritos, pero no las visibilizan. Hay sesgos o en las organizaciones.
inconscientes en algunos momentos en los procesos de reclutar, en los procesos de ascender, de quienes toman las decisiones de ascenso, en que no se voltean quizás a visibilizar quienes pueden tener las capacidades. Entonces esto es como una llamada, sobre todo de alguien como él, que además no se le puede cuestionar el éxito. Contra el éxito no se discute. Pero es que también están otros. Melinda Gates y Bill Gates, en su fondo, que además gran aliado con Warren Buffett, dicen una frase que es fantástica y dice, puedes crear todo tipo de herramientas, pero si no estás moviéndote hacia la igualdad y la equidad, no estás realmente cambiando el mundo, solo lo estás reordenando. Entonces, ellos con su fundación están trabajando y con sus empresas muchísimo en promover todos esos cambios además estructurales y de concientización, tanto en la pobreza, tanto en temas de acceso a los servicios, a la salud, a la igualdad, a la equidad, a la inclusión y a la diversidad. Y recientemente este año, en enero del 2020, Goldman Sachs anunció que no hará un IPO, un Initial Public Offering de empresas, que no tengan en su junta directiva una diversidad representada y en particular al menos incorpore una mujer o haya mujeres. Eso fue obviamente una jugada muy arriesgada de Goldman Sachs, pero su CEO explicó en uno de los eventos del World Economic Forum y en otros, que es que la experiencia que ellos han tenido es que los IPOs en los últimos años que tienen al menos una mujer en su junta directiva se han desempeñado significativamente mejor en las empresas sin mujeres en su junta directiva. Esto no es solo para abogar el tema de las mujeres, sino también el tema de la diversidad, porque la diversidad trae otras miradas. La inclusión hace que esas miradas se tomen en cuenta, que entren en la discusión y produzcan creatividad y mayor innovación, que se traduce luego en resultados económicos y financieros. Si seguimos con eso, en el sector asegurador financiero, en Mapfre Seguro para ser específico, su presidente, que es un gran vocero y promotor de la igualdad y la equidad de género y de la inclusión en todos sus sentidos, para con discapacidad, particularmente para la gente, en este concepto de la gente estando cada vez más mayor, pero en capacidades de trabajar, que quedan fuera de algunos aspectos laborales o de acceso a algunos productos y servicios. Él en particularmente ha sido un gran champion, por así decirlo, del tema de la igualdad y equidad de género que ha reflejado en su organización. Es una organización que a nivel mundial el 55% de la organización completa son mujeres. Tienen una propuesta de seguir cada vez que hayan unos nuevos recruits o búsquedas de vacantes en los puestos, buscar siempre tender alternativas meritocráticamente también, pero alternativas de mujeres y apoyarlas a llegar a tener esas posiciones y tener las capacidades para llegar a esas posiciones y de que en sus juntas directivas estén participando. Y dice que en tanto no tengamos una participación real de las mujeres, estamos perdiendo muchas oportunidades. Es necesario dar más visibilidad al liderazgo, pero sobre todo la segunda frase es la que yo me quiero parar. Los hombres somos partes de la solución y debemos empujar conjuntamente la equidad. Eso dice algo muy importante de ese mensaje del liderazgo inclusive de personas como Warren Buffett, de Antonio Huertas, de Solomon, de los otros. Fíjense que son los principales champions más allá de las mujeres que han logrado llegar a estas posiciones, es que ese cambio de cultura, esa mirada, la inclusión requiere que te hagas una mirada a ti mismo para poder tener ese cambio de perspectiva, darte cuenta dónde puede uno humanamente caer en sesgos inconscientes y tratar de crear estas organizaciones porque además hace sentido económico. Y para finalizar en esta parte de lo que dicen los líderes, para entrar más en los detalles, la reciente fallecida Ruth Bader Ginsburg dijo, y ya en las mujeres esto aplica honestamente, porque él hablan las mujeres y dicen obviamente la diversidad de las etnias, de las razas y de las religiones, esto aplica a todo, pero es que porque las mujeres somos el 50% de la población, entonces hay mujeres con temas de niveles socioeconómicos, de razas, de religiones, es decir, hay transversalidad, entonces por eso se habla y se ven que muchas de las iniciativas son en el énfasis no solo de mujeres, sino de a lo largo de todo eso también con temas de etnias y de razas. Y dice, las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman las decisiones y no debería ser las mujeres una excepción. Y eso hace reflexionar más allá de solo las empresas, también en el ámbito político. Es muy importante que la inclusión en el ámbito político, que además sea modeladora de conductas y de desarrollos de proyectos y políticas públicas, tenga la visión de esa otra mitad del mundo, tenga la incorporación y tenga la participación activa del esfuerzo tanto de hombres y mujeres en todas las variantes que se puedan tener hacia adelante. Ahora, listo esto, decimos, bueno,
¿Qué quieres decir con inclusión? Y eso es importante, definir y desmitificar la inclusión, porque a veces tenemos concepciones variadas o distintas, y como la comunicación es algo en los dos sentidos, es importante dejarlo claro. A mí me gusta mucho este cuadro, porque deja muy claro cuatro conceptos fundamentales. Uno es la exclusión. Si ustedes ven, es un circulito. ¿Y qué es la exclusión? Los que están dentro del circulito forman como un grupo que alrededor hay una barrera que no deja entrar a más nadie. Eso son obviamente la definición pues extrema, es la exclusión. Después está la separación. Es, ok, ese grupito afuera decidió unirse y formar su grupito. Entonces son dos grupitos que no se conectan. Pero entonces después dicen, bueno, vamos a integrarnos, que es lo que muchas veces se tiende a confundir con inclusión. La integración. Es como cuando en Estados Unidos decían, bueno, que ahora los negros pueden entrar a los autobuses, pero tienen que entrar y sentarse en el asiento de atrás. Eso es integración, pero eso no es inclusión. Inclusión es que se puedan sentar en cualquier asiento del autobús. Y la inclusión es que dentro de ese círculo, y preferiblemente que no haya círculo, estén todos contribuyendo y formando parte. Entonces, la diversidad es algo que es una realidad, somos todos distintos. La inclusión es ese acto intencional y consciente de una interacción esencial que hace que los equipos y las organizaciones sean mucho más eficientes y las sociedades mucho más evolucionadas. Por eso cuando se habla de inclusión y diversidad, nosotros nos enfocamos en inclusión porque obviamente un derivado está el tema de la diversidad es una realidad, porque la diversidad sin la inclusión no funciona. Si vamos arriba en exclusión, separación, integración, ahí hay diversidad. Pero hasta que no se incluyen, no se ven las diferencias. Entonces, es un poco esa la mentalidad que es importante mantener. Otro concepto que es fundamental tener presente y que a veces hay mitos sobre lo que significan o se usan alternadamente, es los conceptos de igualdad y equidad. Cuando se habla de igualdad en este tipo de situaciones, igualdad salarial, igualdad de género, estamos hablando de igualdad bueno, en lo de salarial es obviamente igualdad del número, en los mismos cargos por el mismo trabajo, pero en igualdad cuando se habla normalmente es la igualdad de oportunidades según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igualdad de oportunidades para todos, y obviamente no solo es que haya la igualdad de la oportunidad, sino que se trabaje antes para que todo el mundo pueda haber tenido acceso a una educación para tener capacidad, a una inserción laboral, para poder generar valor económico, para poder tener la oportunidad de que cuando esa igualdad de oportunidad esté ahí, haya gente con las capacidades para poder aprovecharlas y desarrollarse hacia su mejor potencial. Equidad está más asociado a la exigencia ética de alcanzar esa justicia social, esa parte, bueno, de que a momentos dados esas brechas de diferencias, tienes que algunos darles más que otros, pero el objetivo es que todos puedan ver, y es la foto la más ilustrativa. Uno tiene, en la primera a la izquierda, es viendo un partido de béisbol y tienes el chiquitico, todos están montados en una cajita igual, pero es que hay uno que es más chiquito, otro es más bajo, entonces el chiquito no ve lo que está ocurriendo, el del medio ve más o menos y el otro pues obviamente está sobrado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que todo el mundo tenga acceso a ver el partido. Entonces, le tienes que dar una cajita en función de lo que quizás necesita para cerrar esa brecha, no es un tema de siempre estar dando, sino una cajita para la brecha, para que todos puedan tener la igualdad de oportunidad de ver el partido, de participar y ser parte de eso. La tercera, que es una reja, es la reflexión más interesante, es la parte de la justicia, es donde cuando lleguemos como sociedad a no tener que estar dando las diferencias para cerrar esas brechas que se han marcado, sino que haya un rompimiento de estas barreras a través de políticas públicas, políticas corporativas y la sociedad que le permita a todos, sin tener que hacer un escalón hacia arriba o abajo, la misma oportunidad de ver. Esto requiere valores importantes como la aceptación, la empatía, el respeto y el considerar el ser parte. Todo esto está atado a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente los de inclusión, muy ligados son el fin de la pobreza, el fin del hambre, la salud y el acceso a los servicios, el trabajo decente, obviamente el quinto, la igualdad de género, educación, acceso a la inclusión a la educación, y todas las alianzas que hagan esto posible. Vamos a Venezuela. La primera pregunta que uno se hace, bueno, todo esto está muy bien, eso usted está hablando en otros países, esto aquí estamos en modo de sobrevivencia, estamos en otras cosas. Pero es que este es el momento quizás más importante, donde este tema tiene que abordarse. Porque aquí tengo las cifras que no tengo que explicar mucho, ustedes las conocen muy bien, que han sido los resultados de la encuesta en COVID.
Venezuela es un país con una población envejecida, con una composición de las jefaturas de hogar 60% mujeres, 40% hombres. El promedio de edad de la parte de hombres aumentó más porque con una alta migración se ha ido mucha gente y talento joven que conforma esa base poblacional del medio. Nos estamos quedando con una población envejecida por un lado y los jóvenes naciendo con un altísimo niveles de pobreza, de desnutrición infantil y educación, que va a tener implicaciones sobre sus capacidades para poder cerrar estas brechas de las que estábamos hablando y poder tener esas igualdades de oportunidades en condiciones apropiadas, para no solo desarrollarse como persona y ser humano, sino aportar al crecimiento y desarrollo del país. Y eso es bien importante tenerlo presente. Entonces, cuando uno ve la inclusión desde una visión integral, hay temas transversales sobre que si género o raza, el epicentro es la inclusión laboral. ¿Por qué? Porque la importancia de rescatar el valor del trabajo, de rescatar la importancia de trabajar, porque cuando la persona trabaja siente una sensación, obviamente, de logro, pero para poder trabajar también tiene que tener las educaciones y las competencias que le permitan acceder a esa inclusión laboral. Y que a través de la inclusión laboral pueda generar ingresos económicos que le den una inclusión económica dentro de la sociedad. Y aquí no estamos hablando solo de personas de bajos ingresos, aquí estamos hablando en general de la población. Cuando vamos al lado derecho de este gráfico, vemos que cada vez más en Venezuela, no solo el crecimiento de la informalidad, sino es la nueva informalidad. La nueva informalidad no es lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de buhoneros, de gente de bajos ingresos, que sería la informalidad tradicional. Estamos hablando de una nueva informalidad. Aquellos que quieren emprender, que quieren tener una inclusión laboral en el sentido de poder ser sus propios jefes, de emprender, de dar trabajo en el desarrollo de sus emprendimientos. Entonces, separar eso del empleo formal. Sin embargo, esos emprendedores van a necesitar para ese crecimiento y el desarrollo de ese potencial de acceso y de inclusión financiera. Y estamos hablando de emprendimientos jóvenes, no tiene que ver, como vuelvo y repito, sí para la gente de bajos ingresos, tener más acceso a productos y servicios financieros. Y la inclusión financiera es fundamental definirla con la mayor claridad posible. La inclusión financiera no tiene que ver con la tendencia que se ha estado siempre como en la mente de todo el mundo, que es la bancaria. La bancaria es un componente de la inclusión financiera. La inclusión financiera abarca banca, seguros, medios de pago, e incluso, una de los temas que a mí más me encanta empujar, es incluso hasta el mercado de capitales, es incluso la democratización del capital, porque, por ejemplo, estos mismos emprendedores, poder tener la capacidad de poder levantar fondos, obtener financiamiento para poder desarrollar sus ideas, dar trabajo, que aporte incluso a lo que se llama la inclusión social, que es la incorporación, obviamente, de todos a la sociedad. Toda esta simbiosis sinérgica, que además cada tema da para una charla y tiene toda una profundidad de análisis, aporta al desarrollo económico, permite la innovación, el bienestar y sobre todo, un tema muy importante que para Venezuela es fundamental, es la convivencia. Uno de los temas, ya entrando en la multidimensionalidad, cuando estamos hablando de esto, que ustedes se preguntarán, bueno, esto no es algo que solo las empresas lo podemos hacer, ni solo los individuos los podemos hacer. Esto es algo multidimensional que requiere que haya una sinergia entre estos tres sectores de Estado, del empresariado y de la sociedad. Los Estados, obviamente, para apoyar con marcos regulatorios y políticas públicas que incentiven y que generen conciencia sobre la inclusión. No necesariamente obligatorio, cuotas, hay muchísimos estudios que van a favor, en contra, mecanismos, pero sí que obviamente promuevan incentivos adecuados para la sociedad y para las empresas en promover la inclusión. Y obviamente actúen en concordancia el Estado en el factor inclusivo. No puede ser una campaña de moda que suene bonito decir aquí somos incluyentes y solidarios, y etcétera, y aguas abajo vemos resultados que quedan evidenciados de que hacia allá no fueron los resultados. Eso pasa en muchísimos países. En las empresas crear estas políticas corporativas y esta cultura organizacional. Y aquí en la sociedad, quiero hacer un paréntesis, porque esto todo al final, la sociedad, las empresas, el Estado, lo hacemos todos, individualmente. Y la inclusión tiene que empezar por uno mismo, hacerse esa autoevaluación de uno mismo, de revisarse uno mismo, en cuanto a esos sesgos que uno pueda tener, a ser modelador de esa conducta positiva de la inclusión y estar abierta a eso. Y eso como valor es importante que cada vez lo eduquemos desde la niñez,
a los niños para que vayan cada vez creciendo más como algo natural del ser humano. Esa transversalidad de la inclusión, que lo he repetido constantemente, pasa por niveles socioeconómicos, pasa por temas de edad, temas de género, temas de capacidad. Los ejemplos principales, el tema de las mujeres, lo expliqué por el tema del 50% de la población y porque es uno de los temas que ha evidenciado cada vez una importancia más palpable. Y en todo esto se ha evidenciado también el rol de la tecnología. Y ustedes dirán, caramba, algo tan como esto la tecnología. Pues sí, por ejemplo, en la inclusión financiera el uso de la tecnología es fundamental para reducir costos y para hacer más accesibles los mecanismos de financiamiento, los medios de pago y las capacidades para que la gente tenga acceso. Para la educación, igual, ahora más con esta pandemia se nos ha hecho importante entender que conectividad, que tecnología, que educación de cultura digital es fundamental. Para la parte laboral también. Entonces, la tecnología es un factor que es esencial en buscar que la inclusión avance mucho más. Para terminar, no podía dejar por fuera a la mujer en el contexto venezolano laboral, en la inclusión laboral de la mujer, por varias razones, no porque además es algo que está muy evidenciado a nivel mundial, sino porque esto es uno de los estudios que, bueno, me siento orgullosa de haber participado, impulsado con el IESA, juntamente con mi colega, la profesora Rosamelia González, en que levantamos un estudio, esto fue un estudio bajo el patrocinio del Reino Unido, donde hicimos un levantamiento con empresas que obviamente agradecemos la colaboración, porque las empresas todavía decían, estamos en sobrevivencia, que vamos a estar pensando en esto, pero sí cada vez más se dan cuenta de la importancia de esto. ¿Qué encontramos del perfil de la mujer, para terminar? Principalmente que representa poco más de la mitad de la fuerza laboral, son mayoritariamente empleadas formales, pero si les preguntas, muchas quisieran emprender. Pero a veces algunas quieren emprender porque no se sienten tomadas en cuenta en la organización y no necesariamente tienen el espíritu emprendedor que se requiera para eso. Se incorporan tempranamente en el mercado laboral en forma directa como aprendices del INSEE o pasantes, pero luego se desvisibilizan hacia arriba en la organización. En los últimos 5 años han sido más permanentes en sus empleos que sus homólogos hombres. Se mantienen activas durante su edad reproductiva. Una proporción importante cuenta con educación técnica y universitaria, es decir, tan o más capacitados en algunas áreas, o gradúan más mujeres, o tienen más formaciones y más títulos y más diplomas porque sienten que tienen como que probar más. Sin embargo, su participación en las áreas, por ejemplo, de tecnología, están bastante limitadas todavía. Ascienden en mucho menor proporción que los hombres a las posiciones de la alta gerencia y directiva, pasa como en otras partes del mundo y es un tema que hay que poner foco y apoyar, y ocupan esas posiciones gerenciales en áreas diversas, que eso fue algo importante e interesante de Venezuela. Que áreas como finanzas, que en algunos otros países es muy masculinizado, en Venezuela hay mucha participación en la parte financiera, en la participación de las mujeres y sobre todo en la participación de los departamentos de finanzas en empresas. Eso es algo que es bien interesante resaltar. Y en el sector financiero, por ejemplo, en el bancario quizás se ve un poco menos, hay presidentas mujeres, en las juntas directivas quizás no son tan diversas, pero yo por lo menos puedo decir orgullosamente en el sector seguro hay 7 empresas lideradas por mujeres, presididas por mujeres y con altísima participación. Es decir, que hay una tendencia importante en ese sentido. Y esta última sí es clave que se refuerce, y es que tienen hijos en menor proporción que sus pares masculinos en la gerencia media y en el nivel operativo. Eso quiere decir que ese crecimiento profesional está viniendo a expensas de algo más comparado a su par masculino. Y si algo además se ha comprobado con la pandemia, es que se tienen que buscar mecanismos de trabajo que permitan la convivencia y el equilibrio entre lo laboral y lo familiar, esa conciliación laboral y personal, familiar, tanto para hombres como para mujeres. Es importante para que además se puedan participar e incluir más las mujeres. Y esta cifra en Venezuela evidencia que la gerencia media está mucho más representada de este estudio por mujeres que por hombres, lo cual da una excelentísima oportunidad en Venezuela. Estamos en una gran oportunidad para apoyar todo ese talento que además sirva de ejemplos a las que vengan abajo y suban hacia las altas gestiones de la dirección. Para terminar, los retos de la inclusión son diversos, inclusión integral. Se requiere mayor cultura de inclusión, es un trabajo individual y colectivo, trabajos como el de hoy es una pincelada que les doy para entusiasmarlos sobre el tema, para que vean que hay tema, es como una evangelización, hay que estar trabajando sobre generación de esa conciencia.
que haya políticas públicas que la incentiven a todo nivel, que se fortalezca el valor del trabajo, sobre todo el empleo formal, que es tan fundamental, no solo puestos de trabajo, es la sostenibilidad de un empleo formal de buena calidad, con pago decente, pero también el apoyo al ecosistema virtuoso de emprendedores, de pymes, que tengan financiamiento, que tengan oportunidades de crecimiento, que sean incluidos los jóvenes, los mayores que quieran luego de una carrera hacer un emprendimiento, no sean excluidos de todas estas dinámicas y estos recaudos, cerrar esas brechas de competencia para que cada vez más, al llegar a la igualdad de la oportunidad, estés cada vez más preparados y capacitados. Eso va a requerir que el sector empresarial se siente con el sector académico a diseñar carreras, programas y pienso que vayan en línea con lo que se necesita para tener éxito en ese mundo de trabajo. Cambiar esa cultura interna y el gobierno corporativo de las empresas, hacer la inclusión financiera mucho más integral y, como digo, incluir seguros y mercado de capitales y no solo banca, sino también medios de pago. Hacer reformas laborales fundamentales y de seguridad social, porque esto tiene implicaciones, eso ya es toda una rama dentro de la inclusión que trabajamos, y el diálogo social bipartito, ya sea entre los trabajadores y los empleadores, o el tripartito, que es el más óptimo, que es el diálogo social óptimo, que es entre trabajadores, empleadores y gobierno, para impulsar una agenda inclusiva, y particularmente una agenda integral inclusiva en Venezuela. Para terminar, la inclusión, como verán, proporciona un rédito social, hace sentido económico y promueve el desarrollo. Por eso lo he llamado que la inclusión es una apuesta segura. Quiero terminar con una frase de, nuevamente, Ruth Bader Ginsburg, quizás por la relevancia de no solo su personaje, sino lo que nos recuerda estando aquí, que ella dice: lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una forma que lleve a otros que se te unan. Para mí, señores, la inclusión es un tema fundamental, no solo es un tema que me apasiona, sino es un tema al que estoy comprometido y aquí en Inclusion estamos trabajando con eso. Y mi esperanza es que el día de hoy, con estas pinceladas que les comparto, se entusiasmen, empiecen a tener otra mirada sobre la inclusión, a revisarse uno mismo y unirse con nosotros en Inclusion Consulting, y unirse en una visión de inclusión para hacer una Venezuela muchísimo más inclusiva y un mundo mucho más inclusivo. Muchísimas gracias. Y les dejo nuestras redes sociales y nuestra página web donde pueden navegar y ver lo que hacemos, y estamos a la orden para todo el que quiera entender y trabajar no solo la inclusión, sino cómo hacer posible la inclusión en sus organizaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alesia, por tu presentación, estuvo espectacular. Tenemos algunas preguntas acá que quería aprovechar que te tengo para hacértelas. Dejo de compartir. Perdón, dejo de compartir para escucharte y poder responder mejor. Una de las preguntas que nos hacen es ¿qué pasos recomienda para una empresa que quiere darle más prioridad al tema de la inclusión? Bueno, fundamental es hacer una revisión interna de nosotros. Uno de nuestros trabajos y metodología en Inclusion Consulting es apoyar a la empresa a hacer ese diagnóstico porque a veces te puede sorprender que hay cosas que sí son, las culturas de las organizaciones son como las culturas de un país, de una sociedad, aunque en cultura la gente quiere poner todo lo que, como en un saco, todo lo que no puede explicar, pero las organizaciones, de pronto, una organización ya tiene ciertas iniciativas, culturas, valores, principios que son propicios de la inclusión, o que simplemente habría que reforzar, y otras que trabajar, pero habría que hacer primero obviamente una revisión, y eso pasa por toda la cadena, desde cómo se visualiza como empresa hacia afuera, pero también hacia adentro, cómo está la composición de su planta de trabajo, su equipo, cómo son sus procesos de reclutamiento, de ascenso, cómo apoya y da apoyo a sus colaboradores para que puedan cerrar brechas de competencia. Son varios aspectos en ese sentido. Y además, no dejar por fuera el ser promotor y líder de la inclusión, no solo hacia adentro, sino hacia afuera en el país. Contribuir y apoyar o crear o conectar en sinergias y alianzas en iniciativas que promuevan acciones inclusivas. Excelente. Estamos a la orden en Inclusion Consulting para el que quiera elaborar más al respecto. Otra pregunta que nos hacen es cómo se encuentra en diversidad e inclusión el sector financiero de Venezuela. No sé si tienes la información para responder. Fíjate, es bien difícil en Venezuela, es bien conocido para todos que tener estadísticas es de los retos mayores, ¿no? Por eso quise compartir esa estadística, baseline, ese estudio base que hicimos en que participé en el IESA, porque nos sentimos muy orgullosos de que fue un estudio en el que generó como una base, no había nada como
buscado sobre el tema de la diversidad, si bien estuvo enfocado particularmente en el tema de género, porque era un tema particular, y Venezuela, quizás a diferencia de otros países donde tienes problemas étnicos muchísimo más marcados, ese lo puse a poner como ejemplo de la mujer. En el tema de diversidad ya más amplio, que incluya niveles socioeconómicos, etcétera, no hay tantos estudios, estamos trabajando en uno para poder ampliar el de género. Sin embargo, cuando uno ve el sector financiero, te podemos hablar, ahí están las cifras. En el tema de mujeres, el sector financiero, no tanto en las altas gerencias, pero en los medios bajos sí hay mucha participación de mujer. Hay bastante diversidad de niveles socioeconómicos, de los estudios que hemos estado trabajando y viendo. Sin embargo, hay muchísimo espacio que hacer, sobre todo hacia la alta gerencia, hacia las juntas directivas, que haya mayor representatividad, que haya más la participación de consultores externos o directores externos que puedan traer esa otra mirada de diversidad, sea mujer, sea de una etnia, o sea de un nivel socioeconómico, obviamente con las capacidades y el mérito para estar en eso, y cultivarles esas carreras. Por supuesto. Mira, también nos hacen otra pregunta de cuál es el costo de la inclusión, por ejemplo, pago de maternidad. Fíjate, qué interesante, esa pregunta es muy buena, porque lo primero que me gustaría invitar a la persona que hizo la pregunta es desarmar ese concepto que la maternidad, la inclusión es costo, porque si bien sí, es un costo sin duda alguna, empezar a quitárnoslo como algo que digas, es que no incluyo porque está el tema de la maternidad. A nivel mundial se ha trabajado cada vez más en el tema de buscar esa conciliación laboral y familiar. Y eso pasa no solo por las mujeres, sino también por los hombres, como lo dije antes. Países en nórdicos y en otras partes del mundo han implementado el permiso de paternidad. El permiso de paternidad es algo muy interesante, tiene sus variantes en algunas partes del mundo, pero lo que busca es que minimizar la discriminación cuando una mujer va al trabajo, porque en algunas de estas leyes tú no sabes si es el hombre el que lo va a pedir. Yo entiendo que aquí la cultura es latina y dicen, bueno, pero yo no me atrevo ni a decir eso ni a tomármelo. Pero eso es parte del cambio de la cultura y la mentalidad que hay que tener, porque eso, por ejemplo, cuando un hombre dice voy a pedir permiso para llevar a los niños al médico, y dice, estás dominado, no tienes quien te lo haga. Y si la mujer lo pide, pero entonces si no vas a estar en la reunión vas a perder el chance. Entonces tenemos que empezar como organizaciones a tener una conciencia mucho mayor de apoyar a ese equilibrio que pueda existir. Y ahí entra clave la ley. Ahí entra clave el Estado, ahí entra clave la regulación. Por eso resalté mucho y creo firmemente que en Venezuela se debe hacer una reforma absoluta de la ley del trabajo y la ley laboral y de todas estas implicaciones, de manera que promuevan muchísimo más la capacidad de incluir gente diversa, gente, mujeres, hombres, y que no sean al final un cargo ni para la sociedad ni para las empresas, es que busquemos esos espacios. Eso requiere una revisión profunda. Excelente. Bueno, esas son las preguntas que teníamos. Incluso una que ya nos habían hecho también, que era acerca de las políticas públicas. Sí. Y bueno, muchísimas gracias otra vez, Alesia, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, dejo la palabra a José Gregorio Tineo para que dé las palabras de despedida. Yo quería agradecer. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok. Alesia, la verdad que te felicito. Quería agradecer mucho tu participación. Dándote a ti una voz bien positiva y un... Te oigo entrecortado. ¿Ah? Te oigo entrecortado. No sé si los demás sí te oyen bien y soy yo la que no te escucha bien. Déjame un segundo. Voy a cambiarle con Dorea. Mientras se acerca, te puedo hacer una pregunta que nos acaban de hacer. ¿Cómo hacer como estrategia en una organización educativa donde sucede al revés? Son más mujeres que hombres. ¿Qué iniciativa puede llevar a apoyar que más hombres, padres, se incorporen en la educación y formación de sus hijos? Excelente pregunta. Quien la hizo, obviamente ha dado en uno de los puntos neurálgicos, porque ahí eso entra un juego de las dos cosas, porque hay una concepción ahí, por eso es que hablamos del tema de las culturas, de estos paradigmas de que se cree que esto tiene que ser llevado por una mujer, eso no es de hombre,
Y ahí por eso yo refuerzo tanto la importancia de hacer ese trabajo interno y de responder más a lo que es lo humano, lo lógico, y no los juicios o los paradigmas que se han creado en una sociedad, y rescatar ese valor del trabajo conjunto y de que la educación de los hijos es fundamental, y es de todos. Es cuando te dices que el hombre ayuda en la casa, no es que el hombre ayuda, no, tiene que trabajar, no es una ayuda, es parte de su responsabilidad. Igual la educación de los hijos es de los dos. Entonces, en la medida que también el contexto no solo genera incentivos para que los padres se involucren, sino cada vez más crear esta conciencia, romper con esos paradigmas viejos. Bueno, para eso están las mujeres, que la mujer vaya a la reunión del colegio o que se ocupe, que es un trabajo de todos los días, leer con los niños, trabajar con los niños, ver cómo es lo que son ambos en la familia. Pero hay que trabajar desde lo interno, pero también desde el contexto que reconozca y premie y no haga chistes ni celebre a lo contrario. Suena a veces difícil de creer, pero eso es posible. Excelente, muchas gracias. Ahora sí tenemos las palabras de despedida. Te decía, Alexia, muchas gracias por tu intervención. Gracias. Y escuchándote a ti, escucho las voces de un país que evoluciona, aunque a la gente le rebote lo que estoy diciendo en la cabeza, pero es que la evolución de un país, más que la parte económica, o más que infraestructura, yo lo más importante es la evolución del pensamiento. Escuchándote a ti, escucho esa evolución del pensamiento y escucho y soy optimista acerca del futuro del país. Otra vez te quiero agradecer, la verdad que tuvimos una presentadora de lujo, y a ustedes por participar en nuestro ángulo. Ya les estaremos enviando a nuestros clientes la invitación para la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias de vuelta y gracias a todos. Gracias, José Gregorio. Felicitaciones por darle espacio a este tema. Gracias.